Hola, en este video trabajaremos sobre el ejercicio de suma pares del práctico sobre la estructura de datos tabla de dispersión y el TAD tabla. El ejercicio 7 pide que dado un entero k y un conjunto de enteros s, se quiere saber si existe un par x y incluido en s tal que la suma dé exactamente k. Esta es una instancia particular del problema más general conocido como Subset Sum Problem, donde no hay restricción respecto a la cantidad de sumandos que sumen k. Y por lo tanto es un problema más sencillo y para el cual se conoce un algoritmo en tiempo polinomial. Para el problema más difícil no existe un algoritmo sencillo conocido y por lo tanto es de la clase NP-hard que lo pueden buscar. En concreto se pide desarrollar una solución que permita resolver el problema en orden n, donde n es el tamaño del conjunto S, tanto en tiempo de ejecución como en memoria. Y se sugiere utilizar una estructura auxiliar que permita verificar si existe un elemento que sea igual a k-x en orden 1 en tiempo promedio. Así que para comenzar vamos a revisar diferentes estructuras que me permiten almacenar enteros. Veamos primero lo más sencillo, que sería un arreglo de tamaño n, puede ser un arreglo con tope, donde vamos guardando nuestros elementos a medida que los vamos procesando. Acá ya estarían guardados una serie de elementos, ¿no? Pero supongamos que primero que nuestros elementos van de 0 a n pequeña y que queremos verificar si hay alguna pareja que sume exactamente k igual a 10. Si primero insertamos el 2, no tenemos nada contra qué comparar. Después insertamos el 7 y podemos ver que el 2 no me permite sumar con el 7 10. Después insertamos el 6 y vemos que ni el 2 ni el 7 con el 6 me permiten sumar 10. Después insertamos el 4 y vemos que el 2 no me permite con el 4 sumar 10. El 7 tampoco, pero el 6 sí. Así que podríamos devolver verdadero porque el 6 y el 4 forman una de esas parejas que me permiten sumar exactamente 10. Pero ¿qué pasa? Si bien la inserción desordenada de cada uno de los elementos que vamos procesando del conjunto S es fácil y es barata, es en orden 1, lo que me está costando bastante es la búsqueda posterior de los K y los K menos I, ¿no? Porque tengo que encontrar esas parejas y entonces, del K no, del K menos I, digamos. Tengo que, para cada nuevo elemento que inserto, buscar en toda la lista de los que ya inserté. Y en el peor de los casos, lo voy a encontrar el elemento recién cuando llegue al último, o incluso cuando llegue al último me voy a dar cuenta que no hay ninguna pareja que sume K. Y lo que tengo que hacer es, para cada uno de estos elementos, buscar primero 1, después 2, después 3. Por lo tanto, tengo que el tiempo de ejecución de esas búsquedas es t de n es menor o igual que la sumatoria de igual 1 a n de i, que ustedes han hecho este cálculo varias veces y es de orden n cuadrado. Por lo tanto, no estoy pudiendo cumplir con el tiempo pedido, sí con el tamaño de la memoria pedida, que es un arreglo de tamaño n. ¿Puedo hacer algo mejor? Y bueno, capaz que se me ocurre, bueno, si tengo un arreglo ordenado, las búsquedas son más eficientes. Puedo hacer búsqueda por bipartición. En un arreglo ordenado, las búsquedas por bipartición son de orden logarítmico, ya no son lineales. Entonces veamos un poquito, en ese caso la inserción, podemos insertar todos los elementos de una y sería orden n para insertar todos los elementos, por ahora vamos bien. Y después tenemos que el ordenamiento de esos elementos ya insertados sería n log n. Y luego la búsqueda por bipartición de cada uno de los elementos, al menos tengo que buscarlo para los n-2 primeros elementos, va a ser de log n si hago esa búsqueda por bipartición, y voy a tener algo así como n log n. Así que tanto para la fase de ordenamiento como la de búsqueda de parejas voy a tener porciones, partes del código partes del algoritmo que llevan n log n tiempo, así que en total va a ser de n log n el tiempo, de orden de tiempo, y por lo tanto no voy a estar pudiendo cumplir tampoco con lo que se me pedía, que era que fuera de orden n. Veamos otras posibilidades. Podemos hacer las búsquedas más baratas aún. Cuando se trata de enteros, había algo que era aún mejor y eran los arreglos de bits. Si nosotros podemos
tener un arreglo donde cada lugar del arreglo me indica si un elemento está presente o no, eso era orden 1 poder encontrarlo. Pero ¿qué pasa? El ns que me dan, n pequeña, es el tamaño del arreglo, el tamaño del conjunto, pero no necesariamente el tamaño del dominio. No me dice exactamente cuáles son los elementos que se van a guardar, solamente cuántos. Entonces capaz que se van a guardar 100 elementos, pero los elementos que se van a guardar son, el más grande puede ser que sea 100 millones o 1000 millones. Entonces yo para hacer mi arreglo voy a tener que tomar en cuenta el máximo de esos elementos, que puede ser mucho más grande. Entonces la inserción de los elementos de cada uno de ellos va a ser en orden 1, va a ser ponerle verdadero en el lugar correspondiente del arreglo. La búsqueda de las parejas de los elementos también es barata porque para cada uno de los elementos de S simplemente voy y verifico que esté el K-I, que esté el elemento correspondiente que me permite hacer la suma. Pero voy a tener un desperdicio grande de memoria, ¿no? Dado que tengo que tener justamente un arreglo que sea al menos tan grande como el máximo elemento de S. Ese espacio que voy a estar usando, si el n es mucho más, n pequeña es mucho más pequeño que n grande, tal vez pueda ser prohibitivo y no voy a estar pudiendo cumplir con la otra restricción que se me pedía de memoria, de tener un espacio de orden n pequeña. Entonces, ¿qué puedo hacer yo que se parezca a un arreglo de bits, pero que además no ocupe demasiada memoria? Que ocupe memoria proporcional al tamaño de los elementos que yo quiero guardar. Y bueno, eso es un hash, por ejemplo. Entonces, ahí es donde surge la posibilidad de usar un hash. Se parece a un arreglo de bits, pero el tamaño de la memoria utilizada se asemeja más a la cantidad de elementos que queremos guardar. Entonces lo que tenemos es una buena función de hash que me permite dispersar bien los elementos para que las listas que salen de cada cubeta sean de aproximadamente un elemento, sean en promedio de un elemento. Y en ese caso lo que tenemos es un tamaño de hash proporcional a n, y que las búsquedas de los elementos de las parejas K, K-I, cada una se puede hacer en orden 1 caso promedio. Acá tengo obviamente una performance no tan buena como un arreglo de bits, pero estoy ganando por el lado de la memoria. Y por lo tanto, si yo tuviera que buscar para los n elementos del conjunto S, si está o no está el elemento que me permite sumar K, que es su correspondiente pareja, entonces tendría orden n en caso promedio, que estoy pudiendo cumplir con la restricción que se me pedía para este ejercicio. Y el uso de memoria, como verán, es proporcional también a n, porque tengo el espacio para las n cubetas, n pequeña, y tengo una lista que en promedio en cada cubeta es de largo 1. Así que tengo un espacio proporcional a n. No es exactamente n, a veces es más, a veces es menos, pero es proporcional. Veamos entonces el código, cómo podría ser de la función. Empecemos primero por el tipo del hash, porque en este hash que precisamos nosotros no estamos guardando clave y valor. Se parece mucho al hash implementado en el ejercicio 3, pero en realidad precisamos guardar menos información. Simplemente precisamos guardar si un entero está o no está, si ya lo guardamos o no lo guardamos. Por lo tanto, nos alcanza simplemente con la clave, no precisamos el valor asociado. Acá la clave es el entero ya. Entonces, en el struct que guardamos la clave y siguiente. Lo demás es igual. Y tenemos las operaciones muy similares a las del ejercicio 3. Luego voy a comentar algunas que son las que difieren más. Y bueno, trabajamos todos por clave, no tenemos un valor asociado. Y además vamos a utilizar las operaciones de tal lista y vamos a utilizar la función abs que me da el valor absoluto de un entero. Bien, veamos ahora sí la función suma pares, que devuelve un booleano, si se pudo encontrar o no la pareja de enteros que suma exactamente k, y recibe una lista de enteros que contiene los elementos del conjunto S, recibe además el tamaño de S y recibe el k, que es la suma esa a la que se quiere llegar. Vamos a crear una lista auxiliar, una tabla de hash auxiliar para insertar los elementos, que va a ser de tamaño n. Acá es donde empieza a tener importancia el ns. Vamos a
utilizar una variable booleana res que va a tener la respuesta que vamos a dar, el resultado de la función, que arranca en false porque de entrada no hemos encontrado todavía ninguna pareja que suma exactamente k. Y lo que vamos a hacer es recorrer los elementos de S, buscando si tienen o no pareja, que sume k, y si lo encontramos ya podemos devolver la respuesta. Si no encontramos, los insertamos en el hash porque pueden ser pareja de otro elemento que vamos a procesar en el futuro. Entonces, mientras el conjunto S no sea vacío y no haya encontrado todavía una pareja que sume exactamente k, lo que hago es obtener el siguiente elemento de S, quitarlo de S, y res es igual a res, voy a hacer minúscula, más res y está definida h, que es la función del hash, que es el hash auxiliar de hash, con el valor absoluto de x menos k. O sea, yo quiero saber si ya fue ingresado el entero x menos k, que es justamente el que me permitiría sumar junto con x y sumar el k que estoy buscando yo. Luego, esté o no esté, ya lo ingreso en el hash. Simplemente para no tener que tomar acciones distintas si lo encontré o no lo encontré. Siempre lo ingreso en el hash. Porque en el caso en que no lo encontré, esto no me dio verdadero, vuelvo y sigo buscando y este elemento que acababa de quitar va a estar ahora en el hash, pero en el caso en que sí lo encontré una pareja que suma, entonces acá voy a salir por esta condición y lo que viene a continuación es devolver las estructuras auxiliares, que en realidad es el hash solamente, en realidad la lista nunca la usé, y devolver también la lista S, que quedó vacía, y devolver el resultado de la función res. Y por ahí sería todo lo que tenemos que hacer en esta función. Ahora analicemos un poco los tiempos, que era lo importante, el tiempo de ejecución. Nos interesa más que nada ver el tiempo de ejecución de este while. Lo demás podemos considerar que es en orden 1, que la creación y la destrucción, porque son estructuras vacías acá. Entonces nos interesa este while. Este while tiene dos temas importantes a mirar con cuidado, y es la invocación a funciones del hash. Consideramos que las de lista ya ustedes las tienen analizadas de prácticos anteriores, de temas anteriores, pero está definida desde este práctico, y es orden 1 caso promedio. Y después tenemos insertar en un hash, que también es de este práctico y es orden 1 caso promedio. Y por lo tanto lo que tenemos es un while, una iteración, donde vamos repitiendo este conjunto de operaciones, que algunas son de orden 1, estas dos ya conocidas por ustedes, más esto que es orden 1 y esto que es de orden 1, algunas que son de orden 1 promedio. Por lo tanto, lo más, como el máximo de todo eso sería orden 1 promedio, y por lo tanto este while, que se repite n veces, que es el tamaño, en el peor de los casos, el tamaño del conjunto, va a ser orden n promedio. Así que estamos pudiendo cumplir con lo que se nos pedía en el enunciado del ejercicio. Orden n promedio y también orden n para el tamaño de la tabla de hash, por lo tanto para la memoria utilizada. Por completitud vamos a ver un poquito lo que cambia en este hash, donde no tenemos clave y valor, sino simplemente clave. Así que vamos a ver las operaciones estas donde cambian, y es, por ejemplo, en el caso de insertar h en el hash, lo que tenemos es que simplemente, como les decía, en el nodo no tenemos los campos clave y valor, solamente tenemos clave, así que solamente insertamos la clave. Lo demás es todo igual, y después tendríamos que tener una operación de eliminar, porque como en este tipo de hash lo que importa, o en este tipo de estructura estamos guardando si un elemento está o no está, también tendríamos la operación de eliminar un elemento, y es
así como los insertamos a veces los tenemos que poder eliminar. Es la operación análoga a asignarle otro dato a la clave. En este caso podemos insertar una clave, pero también la podemos quitar. Y bueno, como tiene el caso particular de que puede estar al principio de la lista del hash o puede estar en cualquier otro lugar en el medio de esa lista, tenemos este código un poquito largo, pero en realidad es una cosa sencilla, es o inserto al principio o inserto en el medio de la lista. Bien. Algunas conclusiones. Esta estructura de hash puede servir para representar conjuntos con operaciones reducidas, como por ejemplo el insertar y pertenece, que son las que usábamos nosotros en realidad. Nos interesaba saber si de esos números enteros que habíamos insertado estaban algunos en particular, entonces insertábamos y después preguntábamos si pertenecían algunos, que eran justamente los que me permitían sumar K, y me permite justamente cumplir con algún tipo de problemas que tienen restricciones específicas de tiempo y de memoria, pero recuerden que hacemos algún tipo de trade-off entre el tiempo con respecto a los vectores de bits, en el sentido de que es el tiempo en el caso promedio, no es en el peor caso. Y lo importante es que nos sirven cuando, por ejemplo, el dominio es grande, pero el conjunto de elementos que efectivamente queremos guardar es pequeño, como por ejemplo las cédulas de identidad. Es un ejemplo muy fácil de entender. Cédulas de identidad hay, por ejemplo, entre 1 millón y 6 millones, pero habitualmente, por ejemplo, en nuestra facultad se guardan cédulas de entre 3 millones y 5 millones. Entonces no tiene sentido hacer arreglos tan grandes, o se guardan cédulas que corresponden solamente a los estudiantes de un curso, y no tiene sentido hacer, por ejemplo, el curso de programación 2 nuestro, que tiene 550 estudiantes. No voy a hacer un arreglo de 6 millones de elementos cuando a mí me alcanza con 550 para almacenar la información de ustedes. Aún cuando yo lo necesito obtener muy rápido, capaz que me conformo con obtenerlos en tiempo orden 1, caso promedio, pero sé que voy a tener un espacio acotado, y eso es mucho más importante, porque no va a haber computadora que aguante guardar para cada curso un arreglo de 6 millones. Tenemos que hacer algún compromiso ahí, poder guardar la información de manera más adecuada y no desperdiciar tanto espacio, ¿no? Y bueno, eso tiene prestaciones similares a un arreglo de bits, pero en caso promedio y utilizando de mucho mejor manera lo que es la memoria. Bueno, les deseo suerte y les pido que piensen los demás ejercicios. Nos vemos.